Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. El día de hoy me van a escuchar con la voz un poquito rara porque me enfermé. Wow, ¿quién lo diría? Me enfermé, pero no así como para estar echada todo el día, pero sí como que me afectó un poquito la voz. Así que eso, aviso eso desde ya. Estoy media cagada de la voz. Y eso. El día de hoy vamos a ver un videito de Mundo Creepy. Vamos a ver 18 objetos malditos y sus escalofriantes historias. Así que, ¿están listos? ¿Están preparados? Comencemos. Así. En este video exploraremos las historias de 18 objetos malditos que han dejado una estela de desgracia y miedo en aquellos que los poseyeron o que simplemente tuvieron la mala fortuna de cruzarse en su camino. Aunque hemos incluido algunos que son bastante conocidos, evitaremos hablar de otros como la muñeca Annabelle o la caja Dybbuk, ya que además de conocidos, también han sido ampliamente desmentidos. Prepárate tu botana favorita porque esto va para largo. Déjanos acompañarte durante los próximos minutos a través de este viaje misterioso. Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque estos son 18 objetos malditos y sus escalofriantes historias. Vamos. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler y en compañía de mi buen amigo Masketman, les damos la bienvenida a Mundo Creepy. Comenzamos. Sonó como la outro de Billy Mandy, ¿sí o no? ¿O soy yo nomás? La bruja de Catskills. El 9 de enero del año 2016, un usuario de Reddit llamado Wicked Hiker Throwaway realizó una publicación llamada "Mi amigo y yo descubrimos una estatua aterradora y ahora pasan cosas raras. ¿Alguien sabe lo que es?". Y así, lo que comenzó como una búsqueda de respuestas, pronto se transformó en uno de los relatos paranormales más perturbadores de Internet. La historia comienza en las montañas Catskills, cerca del bosque Sundown, una zona conocida por sus leyendas sobre rituales ocultos y sectas secretas. Mientras exploraban una cueva alejada de los senderos principales, dos amigos encontraron una figura de madera bastante extraña. Tenía clavos clavados. Mira lo que es eso, ¿no? Sácate. Ahí lo dejo, no lo toco. Se ve demasiado como una brujería, como para que no te pase nada, ¿no? En los ojos y una cuerda alrededor del cuello. Cerca de ella había restos de una fogata reciente. Uno de ellos, siendo un escéptico de toda la temática paranormal, decidió llevársela con él, desestimando las advertencias de su compañero, quien sintió una aversión inmediata hacia este particular objeto. Y a partir de ese momento, el horror invadiría sus vidas. En los días siguientes, el amigo que llevó la estatua comenzó a experimentar fenómenos escalofriantes. La estatua amanecía cada día en un lugar diferente de la casa. Además, un hedor insoportable, similar a agua estancada y plantas podridas, empezó poco a poco a apoderarse del lugar. Una noche escuchó que alguien tocó la puerta y cuando revisó el reloj notó que eran las 3 de la madrugada. Al abrir, no encontró a nadie. Sin embargo, una sensación indescriptible lo invadió. Sabía que esa puerta no debía haber sido abierta. El miedo escaló hasta el punto de lo irracional. La estatua parecía cada vez más cerca de él, como si se moviera por voluntad propia. Incluso el perro de la casa, habitualmente valiente, se orinaba de terror y se negaba a entrar en la misma habitación donde este objeto estaba. Desesperados, los jóvenes contactaron a Greg Newkirk y a Dana Matthews, investigadores paranormales y directores del Traveling Paranormal Museum. Los Newkirk accedieron a llevarse la estatua con ellos, y la primera noche que tuvieron la estatua en su poder, un fuerte estruendo sacudió toda la casa. Al revisar, descubrieron algo. La figura de madera estaba de pie en el suelo de la oficina, aunque ésta había sido colocada sobre un estante, y a su lado había un crucifijo
que estaba arrancado de la pared, con los clavos de pies y manos de Cristo completamente desaparecidos. También reportaron la aparición de pisadas lodosas que inexplicablemente empezaron a aparecer en la casa, como si alguien descalzo hubiese estado caminando por todas partes. El hedor característico a agua estancada impregnaba el ambiente. Algunos visitantes del museo fueron empujados por fuerzas invisibles y otros más reportaron sentirse observados y con presiones en el pecho cuando se acercaban a esta estatuilla. Durante una de las investigaciones, los Newkirk recibieron información aterradora de los jóvenes que habían encontrado la estatua. Uno de ellos describió un encuentro con una entidad en el interior de su hogar, una anciana empapada, con los ojos dorados brillantes, un olor nauseabundo a pantano y completamente desnuda. La mujer... Amistad, ¿cómo se animan a meter estas cosas en la casa? Chingada madre. Se veía horrible. O sea, la estatuilla no se veía como un muñequito, tipo como para llevártelo a tu casa. Se ve bien tétrico, se ve bien horrible. Entonces, ¿por qué chingado llevártelo a tu casa? ¿Qué te va a dar de positivo eso si se ve que es una weá bien maligna? Yo a veces no entiendo a la gente. Porque yo puedo entender que te levantes algo que encuentres por ahí, que sea bonito. Pero la mamada se veía horrible. Tenía toda la pinta de que era un gualicho gigante. No, sácate. Esas cosas no se agarran, esas cosas no se tocan. Y encima se sorprenden cuando suceden cosas paranormales. Evidentemente iban a suceder. Se quedó quieta mirándolo fijamente antes de desaparecer, dejando atrás las huellas lodosas. Ante la creciente actividad, los Newkirk recurrieron a un ritual para imponer reglas a la entidad que aparentemente habita en la estatuilla. Sin embargo, estos intentos simplemente no funcionaron. Una noche, tras un violento episodio en el que la estatua parecía manipular objetos y golpear las paredes de la casa, Greg decidió sellarla en una caja de seguridad ubicado en el sótano del museo. El hedor desapareció casi instantáneamente, pero la presencia oscura que rodeaba la estatua no se disipó por completo. Incluso desde su encierro continuaron reportándose fenómenos paranormales que estaban relacionados con ella. Múltiples psíquicos y médiums que examinaron esta estatua coincidieron en que la figura no era simplemente un objeto maldito. Esta albergaba algo mucho más oscuro. Algunos lo describieron como un demonio, mientras que otros aseguraron que la estatua servía como puerta o recipiente para entidades que habían sido invocadas durante algunos rituales oscuros. La bruja de Catskills es, sin duda, uno de los objetos paranormales más aterradores documentados en los últimos años, y su verdadera naturaleza y origen, al menos hasta el momento en el que este video se está grabando, siguen siendo un completo misterio. Flautas, amistad. Me da un chingo de miedo la estatuilla. Se ve horrible, se ve espantosa, se ve maquiavélica. Esa última imagen me hizo acordar a Blasphemous. ¿Por qué? No sé. Vaya a saber de dónde chingado, quién chingado dejó eso ahí encima. Amistad. Y tiene que ser alguien que evidentemente no le sabe acá a los demons, ¿no? A las cosas turbias, amistad. Se ve espantoso. ¿Por qué te llevarías eso a tu casa? Es la pregunta principal. ¿Por qué? ¿Por qué te llevarías eso a tu casa? Está de la verga, pero está de la verdura, amistad. Está horrible. Se ve... Miren, nosotros únicamente con imágenes, yo quiero pensar que además de mí alguien más va a pensar lo mismo. Solo con una imagen te das cuenta del aura negativa, por decirlo de alguna manera. ¿No? Esta weá pesada que tiene. ¿Por qué chingado te lo llevarías a tu casa? ¿Por qué tocarías cosas que están abandonadas en el pinche medio de la nada que evidentemente no son cosas de la naturaleza? Porque esta weá tiene clavo, está tallada y tiene una soga al cuello. ¿Por qué chingado te llevaría eso? Es que no entiendo el razonamiento de este humano de decir, bueno, me lo llevo. No, güey, déjalo ahí, está horrible, está espantoso, se ve maquiavélico. Y
de nuevo, y se sorprenden porque pasan cosas raras. Evidentemente van a pasar, se ve horrible. El jarrón Bassano. La historia del jarrón Bassano es una de esas leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo. Se dice que el origen de esta pieza maldita se remonta al siglo XV, en una pequeña región cerca de Nápoles, en Italia. Un regalo de bodas que debía simbolizar la felicidad y el amor eterno, terminó siendo el desencadenante de una serie de tragedias que marcarían varias generaciones. Cuenta la leyenda que el jarrón Bassano, hecho de plata pulida y ornamentada, fue obsequiado a Evelina, una joven hija de una familia adinerada, en la víspera de su boda. La noche anterior, la joven, llena de alegría, entregaba rosas a sus invitados en señal de felicidad. En medio de la celebración, alguien le obsequió aquel jarrón de plata, sugiriéndole que lo llenara con las flores que recibiría el día de su boda. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol apenas se asomaba, Evelinda fue hallada sin vida. Estaba tendida en el suelo de su habitación, con el jarrón entre las manos y, según algunos relatos, lleno de sangre. El rostro de su madre al descubrirla quedó marcado por el horror, y en lugar de una boda, esa noche se celebró un funeral. Y así lo que parecía ser un símbolo de amor eterno se convirtió en el inicio de una terrible maldición. Tras la trágica... Esperen, estoy sorprendida. Estoy sorprendida. ¿Qué chingados? Pobrecita amistad. Ay, chingada madre, imagínense que están a punto de casarse y se mueren, amistad. Ay, no, qué feo. Y estamos hablando de una época en donde casarse era como que básicamente obligatorio, fundamental, ¿no? Si no te casabas eras como que medio un boludo, medio fracasado en la vida. Amistad, qué feo, qué horror. Y ella bien emocionada. Muerte de Evelinda, el jarrón pasó a manos de su familia, quienes lo guardaron como una reliquia sin entender aún su naturaleza maligna. Sin embargo, el destino de quienes poseían este objeto parecía estar sellado. Cada miembro de la familia que heredaba el jarrón moría de manera inexplicable. Al principio, las muertes eran vistas como simples desgracias aisladas, pero con el tiempo quedó claro que algo muy extraño estaba pasando. Con cada nuevo fallecimiento, la angustia de la familia crecía, hasta que finalmente, atemorizados por la cadena de tragedias, los pocos miembros sobrevivientes decidieron enterrar aquel jarrón muy lejos de su hogar, esperando que este objeto quedara oculto para siempre y que la maldición terminara. No me digan que la weá vuelve a la casa porque yo me muero, boludo. me muero muerta. La calma duró varios siglos, al menos hasta 1908, cuando un hombre desenterró este jarrón por accidente mientras cavaba en su patio. Al abrirlo encontró una nota antigua que decía: «Ten cuidado, este jarrón trae la muerte». El hombre, incrédulo, arrugó la advertencia y la desechó. Fascinado por la belleza del jarrón y sabiendo que estaba hecho de plata, decidió venderlo para ganar algo de dinero. Lo limpió cuidadosamente y lo llevó a una casa de subastas, donde fue vendido por $2,500, una suma bastante considerable para la época. El primer comprador fue un farmacéutico, quien admiraba la antigüedad del jarrón y lo colocó en un lugar prominente de su hogar. Pero apenas 3 meses después, este hombre terminó muriendo en circunstancias bastante extrañas e inexplicables. La causa fue clasificada como muerte natural, pero su familia quedó bastante desconcertada. El segundo propietario fue un cirujano de 37 años, quien falleció tan solo 2 meses después de adquirirlo, y aparentemente sin una causa exacta. Turbina o no, muy turbio. Yo puedo entender por ahí tiempo atrás que la gente muere así como que repentinamente, te mata una gripe, como yo ahora. Pero a mí está raro, está turbio. ¿Será, weón? ¿Cómo chingado se pone un objeto maldito? Necesito información, no porque quiera hacerlo, sino porque me da curiosidad realmente. O sea, pones como que tus malas energías ahí, o cómo chingado. La verdad que me lo pregunto mucho. El tercer dueño, del cual poco se sabe, también murió a los 2 meses de haberlo adquirido. Y finalmente, el último comprador registrado, un importante hombre de negocios, no sobrevivió ni siquiera un mes después de haber recibido este jarrón. Las muertes comenzaron a llamar la atención de las autoridades. La policía, desconcertada,
notó que el jarrón aparecía siempre cerca del escenario de los fallecimientos. Los forenses, sin embargo, al no encontrar signos de violencia, catalogaban todas estas muertes como simples muertes naturales. Claro. Convencidos de que el objeto era un peligro real, la policía tomó una decisión bastante radical. El jarrón fue enterrado nuevamente en un lugar desconocido, sellado lejos del alcance de la humanidad, donde nadie podría volver a encontrarlo. Y hasta el día de hoy, el paradero de este jarrón es desconocido, pero su oscura leyenda se mantiene viva. Y quién sabe si algún día, tal vez dentro de varios siglos más, su historia sea olvidada y alguien lo encuentre por error, desatando nuevamente su oscura maldición. Tuvieron que haberle puesto el papelito de nuevo, tipo, si alguien se lo encuentra, poner dentro que la weá está maldita, que por eso está enterrada. Ya, cada quien toma el riesgo, porque este hombre que la encontró leyó la weá y fue y lo vendió. Puede que a él no le haya pasado nada, pero no tampoco avisó que dentro del jarrón había una hoja que decía, wey, esta weá mata. Para mí es muy, muy culpable. Ay. Ok. Para mí es muy, muy culpable la persona que lo encontró, o sea, el que lo desenterró la primera vez y no avisó que encontró una hoja dentro que decía, la weá mata, ¿no? Debería haber avisado mínimamente. Tipo, si uno igualmente lo quería comprar, lo iba a comprar. Pero advertidos estaban. El que avisa no traiciona. La silla de Thomas Busby. En el tranquilo pueblo de Thirsk, en Yorkshire del Norte, Inglaterra, se erige una antigua posada conocida como el Busby Stoop Inn. Este establecimiento alberga una oscura leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos, la historia de la silla maldita de Thomas Busby. Según se cuenta, Thomas Busby era un hombre conocido por su carácter violento y su afición al alcohol. Estaba casado con Elizabeth, la hija de Daniel Auty, un falsificador de monedas con quien mantenía una relación bastante tensa. Una noche de 1702, tras una acalorada discusión, Busby acabó con la vida de su suegro, golpeándolo salvajemente con un martillo. Por esto fue arrestado, juzgado y condenado a la horca por el crimen que había cometido. Y como último deseo, Busby solicitó una última comida en su posada favorita, sentado en su silla predilecta, una robusta pieza de roble con respaldo alto. Al finalizar el alimento, se levantó y con voz firme proclamó lo siguiente: que la muerte repentina le venga a todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla. Poco después, fue ejecutado en una horca cercana, en un cruce de caminos que desde entonces se conoce como el Busby Stoop. Con el paso de los años, la posada continuó operando y la silla de Busby permaneció en su lugar. Durante la Segunda Guerra Mundial, se decía que los pilotos de la Real Fuerza Aérea que llegaban a sentarse en esa silla no volvían de sus misiones. Y en las siguientes décadas se atribuyeron múltiples muertes a la maldición de esta silla. Algunas de las más comentadas son las que mencionaré a continuación. Un deshollinador que tras sentarse en la silla murió al día siguiente al caer de un tejado. Un albañil que después de desafiar la superstición falleció al desplomarse el techo en el que trabajaba. Y un piloto que, tras sentarse en la famosa silla, murió en un accidente automovilístico tan solo un par de horas después. Ante la creciente lista de tragedias, el propietario de la posada decidió trasladar la silla hacia el sótano. Sin embargo, incluso desde ahí, la maldición parecía seguir actuando. Un repartidor que, ignorando las advertencias, se sentó en la silla durante un descanso, falleció ese mismo día en un trágico accidente. Es que imagínense, porque la weá se ve que no es instantánea, pero tarda bien poquito, ¿no? En surtir efecto. Imagínense que viene una persona y dice, no, en ese asiento no, porque te vas a morir. Y siento que uno no se lo toma tan en serio, ¿no? Porque suena un poquito fantasioso que por sentarte en algún lugar te pase algo tan trágico. Pero amistad. El don decía, no, acá, güey, no se sienten ahí porque la silla está maldita y se pueden morir. Iban y se sentaban igual.
Yo no diría que por cagona, pero por las dudas. Yo soy de ese tipo de ser humano. De por las dudas, no, entonces. Mucha culpa también la gente que quería correr el riesgo o que no creían que iba a pasar nada. También puede ser muchas coincidencias, tal vez. Pero cada vez que alguien se sentaba le pasaba algo terrible, ya no sé si es como que coincidencia. A todo esto, y también, bueno, es que la gente también hace lo que se le canta. Me gusta que esté colgada y así nadie se puede sentar. Porque no importa dónde la ponían, ya estaba el rumor y la gente quería ir a sentarse. Lo cual me parece medio pendejo de su parte, pero bueno, cada quien. Finalmente, en 1978, la silla fue donada al Museo de Thirsk, donde se exhibe colgada a una altura considerable para evitar que alguien pueda llegar a sentarse en ella. Y desde entonces no se han reportado más incidentes que parezcan estar relacionados con la silla de Busby, por lo que se podría decir que esta extraña y particular maldición parece que hasta el momento se mantiene controlada. Totalmente. Ahora está controlada. Es la única maldición que pudieron controlar. Me agrada. Bueno, está bien, porque el güey dijo, güey, el que se atreva acá a sentarse, se petisuí. Entonces, bien, güey, más arriba lo pondría. En el techo, dado vuelta, para que por las dudas nadie se siente. Imagínense un pendejo queriendo sentar una guagua ahí. Porque no faltará. La piedra rúnica de Björketorp. Este es un objeto bastante interesante, y es que a diferencia de los que les hemos presentado hasta ahora, esta piedra, si bien se sabe maldita, su maldición no se ha desatado del todo. En Blekinge, Suecia, se erige una de las piedras rúnicas más enigmáticas y temidas de la antigüedad, la piedra rúnica de Björketorp. Con una altura imponente de más de 4 metros, esta piedra, datada de los siglos 6 y 7, forma un conjunto con 2 menhires sin inscripciones, creando así un círculo pétreo que ha desafiado el paso del tiempo. Tallada con un alfabeto rúnico antiguo, la piedra porta un mensaje que ha sembrado temor durante siglos. La traducción más aceptada de su inscripción dice lo siguiente: Yo, maestro de las runas, oculto aquí runas de poder. Quien destruya este monumento será atormentado por la maldad y encontrará una muerte traicionera. Profetizo destrucción. Este mensaje ha llevado a muchos a creer que la piedra está protegida por una muy poderosa maldición, destinada a castigar a cualquiera que ose perturbar su descanso ancestral. Las historias locales refuerzan la creencia de esta maldición en la piedra. Se cuenta que en tiempos pasados, un hombre intentó remover la piedra para aprovechar el terreno circundante. Para lograrlo, encendió una hoguera a su alrededor, con la intención de calentarla y luego fracturarla con agua fría. Sin embargo, en un día sin viento, las llamas cambiaron de dirección de manera inexplicable, envolviendo al hombre y provocándole una dolorosa muerte en medio de las llamas. A pesar de las investigaciones arqueológicas, el propósito original de esta piedra sigue siendo desconocido, aunque algunos sugieren que podría tratarse de un marcador territorial entre antiguos clanes, un monumento funerario o incluso un santuario dedicado a deidades nórdicas. Lo que es indiscutible es que su inscripción ha servido como una advertencia temporal, disuadiendo a generaciones tras generaciones de alterar su presencia imponente. La piedra rúnica de Björketorp permanece de pie hasta ahora, y nadie se ha vuelto a atrever a tratar de destruirla o removerla del lugar. Y no, amistad, yo tampoco la tocaría. Vieron que les digo que hay cosas que son como que por las dudas. ¿Se sabe de algún deceso bien horrible además de ese? No, pero por las dudas no los tocamos. Por las dudas no le movemos a nada que quede ahí. Que quede tranqui, total, no está molestando a absolutamente nadie. Cuadros de los niños llorones. Mi trauma, weón, porque en mi familia sí había estas cosas. Ya antes les hemos contado sobre estas famosas pinturas malditas, pero ningún video de objetos embrujados podría estar completo sin esta historia. Según la leyenda, en la década de 1950, el pintor italiano Giovanni Bragolin, cuyo nombre real era Bruno Amadio, creó una serie de pinturas titulada Los Niños Llorones.
Estas obras retrataban a niños pequeños con expresiones de profundo llanto y tristeza, y rápidamente se popularizaron en Europa, llegando a adornar numerosos hogares de ese sitio. Sin embargo, detrás de estas imágenes conmovedoras se escondía una tragedia bastante oscura, pues se dice que Bragolin, frustrado por la falta de reconocimiento en su carrera artística, habría hecho un pacto con fuerzas oscuras para poder alcanzar la fama, lo que otorgó a sus pinturas una notoriedad bastante inquietante. Bragolin habría visitado orfanatos para encontrar inspiración en los rostros de niños que habían sufrido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que tras pintar a uno de estos niños y regalar el cuadro al orfanato, ocurrió entonces un incendio devastador que acabó con la vida de todos los pequeños ahí y también del personal. Lo más inquietante es que entre las cenizas la pintura del niño llorando fue la única cosa que permaneció intacta. La leyenda entonces se intensificó en la década de 1980, cuando en el Reino Unido comenzaron a reportarse incendios en hogares que poseían estas pinturas características. El diario británico The Sun publicó testimonios de bomberos que afirmaban haber encontrado las reproducciones del niño que llora intactas entre los escombros calcinados, mientras todo a su alrededor había sido consumido por las llamas. Esta extraña coincidencia llevó a muchos a creer que las pinturas estaban malditas, y no solo eso, sino que además atraían desgracias a todo aquel que las poseía, situación que generó un pánico tal que hacia finales de 1985 The Sun organizó quemas masivas de estos cuadros, alentando a sus lectores a deshacerse de ellos para evitar posibles tragedias. En Chile, estas pinturas también se hicieron bastante populares y algunas familias comenzaron a atribuirles eventos desafortunados, reforzando todavía más la creencia en esta maldición. Aunque algunos creen que se trata simplemente de coincidencias mezcladas con rumores, la leyenda de estos cuadros malditos todavía sobrevive hasta nuestros días. Yo les digo, en mi familia, mi abuelo se había ido hacer un trabajo de albañil a la casa de una familia que tenía dinero y le regalaron 3 de esos cuadros. Y el abuelo como de, ay, yo que me codeo con los platudos. Cuestión que, claro, en su casa no había pedo. Bueno, sí había. Mi prima, una prima que tiene mi edad, decía que los niños lloraban, o sea, que lloraban con ruido, ¿no? Ella se iba a dormir a la noche y ella decía que escuchaba a los niños llorar. Normalmente a los niños no se los toma muy en cuenta cuando pasan cosas un poquito paranormales porque piensan que están imaginando las cosas, pero empezaron a sentirse todos incómodos en la casa del abuelo y nada, el abuelo dijo, no los quiero más los cuadros, los iba a tirar el abuelo. Ellos tenían uno de estos cuadros que era el de una niña rubia que detrás tenía una puerta de madera y se veía parte de una pared sin terminar. Ese era el más feo, a mi parecer. Era el más incómodo de todos, porque la mayoría de estos cuadros son como que los niños, como que sí, de vista al frente, pero como que no es una vista tan directa a los ojos, sino es más bien como ligeramente mirando más allá. Justamente el de esa niña rubia miraba muy directo, muy de frente, era muy incómodo, se lo juro, incomodísimo. El que más me acuerdo es justamente ese cuadro porque llegando a casa de mi abuelo, de mi tía mejor dicho, ni bien abría ella la puerta a la casa, lo que te recibía, ¿no? Era la sala de mi tía y lo que separaba la sala de la cocina, justo ahí arriba estaba el cuadro. Entonces, claro, vos entrabas y como que la puerta de la sala, de la entrada y de la cocina estaban en paralelo. Entonces vos abrías y lo primero que veías era eso y te ponía re triste, abuelo, te ponía muy, muy triste. Cuestión que el abuelo lo quiso tirar y otra tía que vivía a media cuadra de la casa del abuelo le dijo, ay no, regálamelo. Se lo llevó y ella también. Ella es una de mis tías que más hijos tiene y también
todos los niños quejándose de que el cuadro los miraba, de que el cuadro los seguía con la mirada, de que se escuchaban cosas raras, de que escuchaban a los niños llorar. Y la tía dijo, bueno, chao, me deshago de los cuadros. Los iba a quemar y que viene mi abuela, ay no, pobrecita las guaguas, ¿cómo los van a quemar? ¿Cómo los van a tirar? Y mi abuela se las lleva para la casa. Uy, chingada madre, en la casa de la abuela fue peor. En la casa de la abuela fue mucho peor. Primero porque a mí me incomodaban los cuadros, pero en la casa de la abuela el ambiente se puso tenso. Porque en casa de mi abuela vivía mi mamá, estaba yo chiquita, y una de mis tías tenía a sus 3 hijos con ella viviendo en la casa de mi abuela. Y todo era tenso, todo el tiempo alguien se estaba peleando, no había paz. Les juro que, no sé, habrá estado 2-3 semanas el cuadro en la casa y no había paz. Todo el pinche mundo se peleaba por cualquier cosa. Y lo recuerdo mucho porque se peleaban hasta para ir al baño. Tipo, alguien se levantaba y estaba tomando un vaso con agua y venía otro y te puteaba. Era todo muy tenso, pero les juro que fue desde que llevaron los cuadros y la abuela dijo, los voy a llevar. Y mi mamá en ese entonces estaba en la sala, porque había un cuadro en la sala, un cuadro estaba en el comedor y el otro cuadro mi abuela lo tenía en la pieza, porque eran 3. Y justo el cuadro más incómodo estaba en la sala y mi mamá estaba sentada y de repente dice que ve, no, como que se queda hipnotizada con uno de esos cuadros, lo ve y ve cómo le caen las lágrimas, bueno, lo ve claro como se cagó hasta las patas, se levantó, fue a llorarle a mi abuela dijo, estuve soñando horrible con estos niños, sacó todo y justo en esa tarde mi abuela había pedido un contenedor. Entonces tiró ahí toda la hueá y los prendió fuego. Y dijo, no, chingada madre. Les juro que una paz después de eso. Pero fue como sacar al pariente conflictivo de la familia. Porque una paz después. Luego uno se sentaba en la tarde, porque recuerdo que era verano en esa época. Uno se sentaba en la tarde afuera, no sé, a tomar mate, a tomar la merienda. Y había una paz, cosa que con los muñecos no, con los cuadros esos, no pasaba. Horrible. Algo tienen. Personalmente nunca vi que hagan nada raro, ni nada extraño, ni que me sigan con la mirada. Lo que sí era entrar a la casa y que lo primero que te vea, en vez de recibirte un pariente, era el cuadro de un niño llorando. Y decime vos por qué tendrías algo así. Algo tan triste, weón. Un niño llorando, no tiene sentido. Por eso debe estar maldito, bueno, porque la intención nunca fue buena. Y algo que quiero decir de este hombre que hizo los cuadros es que es semejante hijo de mil puta. Porque ¿cómo vas a ir a un orfanato para ver la cara triste de los niños y regalarle al orfanato un cuadro de un niño llorando? Tenés que ser un sorete. Sigamos. El diamante Hope. Este es probablemente uno de los objetos malditos más conocidos de la historia. El diamante Hope tiene su origen en la India en el siglo XVII, cuando un comerciante francés llamado Jean-Baptiste Tavernier adquirió un hermoso diamante de un azul profundo, extraído de las legendarias minas de Kollur. Este diamante, conocido inicialmente como el Tavernier Blue, pesaba aproximadamente 115 quilates y deslumbraba por su singular tonalidad. Según la leyenda, Tavernier habría sustraído la gema de una estatua de la diosa hindú Sita, lo que desató una maldición sobre todos sus futuros poseedores. Tavernier vendió el diamante al rey Luis XIV de Francia en 1668. El monarca ordenó que se recortara, reduciendo su peso a 67.5 quilates y lo incorporó a las joyas de la corona francesa bajo el nombre del diamante azul de la corona, o diamante azul de Francia. Sin embargo, la tragedia no tardó mucho en alcanzarlo, pues tanto Luis XIV como su sucesor Luis XVI, junto con su esposa María Antonieta, encontraron destinos violentos y fatales durante la Revolución Francesa. Tras ser robado en 1792, el diamante desapareció durante décadas y reapareció en Londres en 1839, en la colección del banquero Henry Philip Hope, de quien tomó su nombre actual, el diamante Hope. Sin embargo, la familia Hope también sufrió de muertes terribles,
desgracias financieras y personales, alimentando la reputación de la maldición. A lo largo de los años, la gema pasó por diversas manos, incluyendo la del rey Jorge IV de Inglaterra y la socialite estadounidense Evelyn Walsh McLean, quienes también enfrentaron infortunios y tragedias familiares. Finalmente, en 1958, el joyero Henry Winston donó el diamante al Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., donde permanece en exhibición hasta el día de hoy. Curiosamente, se dice que Winston envió esta valiosa gema, asegurada por $1 millón, por correo ordinario. Las numerosas tragedias asociadas al diamante Hope han perpetuado su leyenda como una de las joyas más bellas y a la vez más temidas del mundo. Tengo una pregunta para todos. ¿A ustedes les gustan las joyas? Nunca voy a entender la fascinación de la gente por las joyas, por los diamantes y así. Tan bonitos, sí, pero no sé, tal vez soy demasiado pobre. Pero siento que están lindas y hasta ahí. No gastaría un chingo de dinero en una piedra, güey. La verdad, sinceramente. Muy cosa mía. No más. El auto de James Dean. El 30 de septiembre de 1955, el joven actor James Dean, de 24 años, se preparaba para participar en una carrera automovilística en Salinas, California. Acompañado por su mecánico, Rolf Wutherich, Dean conducía su Porsche 550 Spyder, apodado como Little Bastard o El Pequeño Bastardo. El vehículo había sido personalizado por el famoso diseñador George Barris, quien añadió detalles como el número 130 en la carrocería y asientos de tela escocesa. Exactamente una semana atrás, su amigo, el también actor Alec Guinness, reconocido por su papel como Obi-Wan Kenobi en Star Wars, le dijo: "Si te subes a ese auto, estarás muerto en una semana". Durante el trayecto, Dean fue detenido por exceso de velocidad y también fue multado, pero a pesar de ello continuó su viaje, y alrededor de las 5:45 p.m., en la intersección de las rutas 466 y 41, cerca de Choline, California, su vehículo colisionó frontalmente con un Ford Tudor conducido por Donald Turnipseed, un estudiante de 23 años. El impacto fue devastador. Dean sufrió heridas mortales y fue declarado muerto al llegar al hospital. Wutherich resultó gravemente herido, mientras que Turnipseed sobrevivió con algunas lesiones menores. La tragedia conmocionó al mundo y consolidó a James Dean como un ícono cultural, símbolo de la juventud rebelde y efímera, pero su prematura... Miren, no recordaba que había quedado así el auto, boludo. No recordaba que había quedado así de aplastado, la verdad. Amistad. Algo que nunca voy a entender tampoco. ¿Cómo les gusta tanto la velocidad, güey? Mamen, tampoco. No lo voy a entender nunca. Está chido andar en un vehículo que ande chido, pero andar así de rápido jamás lo voy a entender. Su muerte fue apenas el inicio de una de las maldiciones más famosas de Hollywood, la maldición del pequeño bastardo. Pues tras el incidente, los restos de este auto, lejos de ser olvidados, continuaron circulando entre coleccionistas y talleres, y con ellos se desató una cadena de desgracias. George Barris, el mecánico y diseñador que había trabajado en el auto, recuperó sus restos tras el choque, y al llegar al taller, el automóvil se resbaló de la plataforma, fracturando las piernas de uno de los mecánicos. Barris entonces vendió algunas partes del coche. El motor fue comprado por dos médicos corredores, Troy McHenry y William H. Reed. Ambos usaron las piezas en sus autos de carreras, pero en su primera competición, McHenry murió cuando perdió el control y se estrelló contra un árbol. Reed, por su parte, resultó gravemente herido cuando su vehículo falló en una curva. Los neumáticos fueron vendidos a otro comprador y estos explotaron simultáneamente mientras el nuevo dueño conducía, provocando un accidente en el que, milagrosamente, el tipo sobrevivió. Los restos del chasis fueron exhibidos como advertencias sobre la velocidad en una campaña de seguridad vial. Sin embargo, durante una de las exhibiciones, el edificio se incendió misteriosamente, destruyendo todo excepto
los restos de este auto. Más tarde fue transportado en un camión que inexplicablemente se volcó, matando al conductor y dejando los restos del auto prácticamente intactos. En 1960, el Little Bastard fue prestado para una última exposición en Miami, pero durante el traslado desapareció sin dejar rastro y hasta el día de hoy nadie sabe qué ocurrió con él. Muchos creen que todavía existe y que permanece oculto en alguna colección privada, esperando tal vez a su próxima víctima. Si alguna vez alguien encuentra los restos del pequeño bastardo, más le vale recordar las palabras de Alec Guinness: ese auto trae la muerte. Lo mufó él, siento yo. Cuestión. Güey, tantas desgracias pasan alrededor de este vehículo y la gente igualmente está mame y mame con que lo quiere ver. Nunca voy a entender cierto grupo de gente que te están diciendo que algo está maldito y a huevo quieren tenerlo, quieren verlo, quieren comprarlo, te están diciendo que no, que está maldito, la weá que está maldita, mata. Pero ahí están. El rubí del príncipe negro. El rubí del príncipe negro es una gema de 170 quilates que ha sido testigo de numerosos eventos históricos y está asociada con leyendas de maldiciones y tragedias. Curiosamente, se trata de una espinela roja y no de un rubí auténtico. Esta joya proviene de las minas de Badakhshan, en una región que hoy comprende partes de Afganistán y Tayikistán. Se cree que llegó a Europa a través de comerciantes genoveses y que fue adquirida por el reino nazarí de Granada en 1362. El sultán Mohamed VI de Granada, conocido como el Bermejo, huyó a Sevilla llevando consigo esta y otras joyas. Sin embargo, fue capturado y ejecutado por el rey castellano Pedro I, quien se apropió de sus pertenencias, incluyendo la espinela. En 1367, durante la batalla de Nájera, Pedro I recibió apoyo militar del príncipe de Gales, Eduardo de Woodstock, conocido también como el Príncipe Negro. Como muestra de gratitud, Pedro I le obsequió la espinela, y el Príncipe Negro la llevó en su yelmo durante la batalla. Él terminó muriendo de una enfermedad repentina a los 45 años de edad. A lo largo de los siglos, la espinela ha sido vinculada a una supuesta maldición que trae desgracia o muerte a todos sus poseedores. A pesar de las leyendas, actualmente esta joya ha permanecido en la corona imperial del Reino Unido, ocupando una posición destacada en la parte frontal de la misma. Ha sido utilizada en ceremonias estatales importantes y es considerada una de las joyas más emblemáticas de la monarquía británica. Si bien no se tiene... A la doña le tardó. Mentira. Pero la señora vivió un chingo de tiempos, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Y capaz que lo contrarrestaba. No es de culera. Me parece un buen dato. Capaz que sí. Capaz que vibraban igual. En registros de más víctimas de esta maldición en los últimos años, muchos opinan que es cuestión de tiempo para que esta joya vuelva a causar muerte o desgracia a sus poseedores. Número telefónico maldito. Este es el único objeto de toda la lista que no es un objeto como tal, pero que sin embargo parece haber cobrado un buen puñado de víctimas. Este número telefónico, perteneciente a Bulgaria, ha sido vinculado a la muerte de sus propietarios en un lapso de apenas 5 años. Se trata del 888-888-888 y su historia realmente es más que interesante. El primer nombre en esta cadena de desgracias es Vladimir Grashnov, un influyente empresario búlgaro y exdirector ejecutivo de Movitel, la compañía de telecomunicaciones que operaba el número. Grashnov era un hombre poderoso y por simple capricho pidió ser el propietario de este teléfono tan particular, pero su vida dio un giro inesperado en el año 2001, cuando murió a causa de un agresivo e inesperado cáncer. Algunos sugirieron que había sido envenenado por competidores del mundo empresarial, otros afirmaron que su cáncer fue provocado por contaminación radioactiva, tal vez resultado de oscuros tratos en los que estaba involucrado. Esta teoría, aunque sin pruebas, plantó las primeras semillas de esta supuesta maldición.
La segunda víctima sería Konstantin Dimitrov, un conocido mafioso búlgaro vinculado al tráfico de drogas, quien pidió el número tras la muerte de su anterior propietario. Dimitrov, también conocido como un señor del crimen, manejaba una vasta red de narcóticos que lo convirtió en un hombre adinerado, pero también en un objetivo peligroso. En 2003 viajó a Ámsterdam acompañado de su novia modelo, aparentemente para vigilar una de sus operaciones. Y durante este viaje, mientras paseaba por la ciudad, Dimitrov fue asesinado a tiros por un mercenario de origen ruso. Si bien se trataba de un final relativamente común para un hombre envuelto en este tipo de negocios, su muerte alimentó todavía más el mito de este número maldito. El tercer y último propietario fue Konstantin Dishliev, un empresario del sector inmobiliario. En 2005, tras salir de un restaurante indio en Sofía, la capital de Bulgaria, Dishliev fue asesinado a tiros en plena calle. La policía había estado vigilando sus movimientos debido a una operación antidroga que involucraba su red de contactos. El ataque fue rápido y mortal, y una vez más, el número 888-888-888 estaba en posesión de la víctima. Tras estos incidentes, la compañía Movitel decidió suspender permanentemente el número. En la actualidad, al intentar llamar, una grabación informa que el número está fuera de servicio, y un portavoz de Movitel declaró lo siguiente: No tenemos comentarios que hacer, no discutimos números individuales. La sucesión de muertes violentas asociadas con este número han hecho dudar a más de uno. Sin embargo, es importante considerar que los propietarios realmente estaban involucrados en actividades de alto riesgo, lo que podría fácilmente explicar estos destinos trágicos. Está curioso que igual estas personas elijan el número 8 como... ¿no? Lo digo que justamente... Bueno, el primero tal vez no. Bueno, tal vez sí. Pero justamente personas que no se dedicaban a cosas tan legales tenían el mismo número, era como... curioso. Igual que feo tener... Porque siento que te repelotudean si pasa así, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos intentado llamar a un número de teléfono tipo todo 1, todo 2, todo 3? Uno intenta llamar a ese tipo de números, ¿no? Debe ser horrible que a cada rato te caigan llamadas de... ¿no? Sí, que te llamen a cada rato porque tenés el número más recordado de todos, tipo 888, 888, 888. O sea, te llaman a todo, se te rompe la pelota todo el tiempo, siento yo. Porque si yo tengo la idea de llamar, o tuve la idea cuando era más chica de llamar a ese tipo de números, quiere decir que no soy la única, que alguien ya lo hizo. Si yo lo estoy pensando, alguien más inteligente o más tonto ya lo hizo, ¿no? Pero eso digo, si yo lo estoy pensando es porque alguien ya lo hizo. Y debe ser horrible, te deben romper las pelotas todos los días. Pero, aún así, la historia de este número maldito es sin duda alguna fascinante y sumamente intrigante. Bolas israelíes de la mala suerte. En 1995, un hombre cuya identidad permanece en el anonimato sustrajo 2 piedras de un yacimiento arqueológico en Israel. Estas piezas, identificadas como bolas de balista romana, con aproximadamente 2000 años de antigüedad, parecían ser un botín inofensivo. Sin embargo, desde el momento de su robo, el ladrón comenzó a experimentar una serie de infortunios y desgracias que atribuyó a una maldición asociada con las antiguas reliquias. Durante 2 décadas, su vida estuvo plagada de problemas y contratiempos inexplicables, sumiéndolo en una espiral de desgracias que no pudo superar. Su vida se convirtió en un infierno de miseria, a tal punto que, convencido de que las piedras eran la fuente de su mala fortuna, decidió devolverlas al lugar donde las había tomado 20 años atrás. Las dejó en una bolsa de plástico en las inmediaciones del yacimiento, acompañadas con una nota que decía: "Estas son 2 bolas de balista romanas. Las robé en julio de 1995 y desde entonces no me han traído más que problemas". Si bien no se conocen más detalles sobre las desgracias que vivió este ladrón, sin duda tuvieron que ser demasiadas como para hacerlo tomar la decisión de devolverlas a donde las había encontrado. El vestido
desgracia de Ann Baker. En la ciudad de Altoona, en Pensilvania, se encuentra la imponente mansión Baker, una construcción del siglo XIX que alberga una historia tan trágica como inquietante. Entre sus muros se exhibe un antiguo vestido de novia vinculado a una leyenda bastante oscura. Anna Baker era la hija del acaudalado industrial de hierro Elias Baker y se enamoró perdidamente de un humilde trabajador de la fundición. Decidida a contraer matrimonio, mandó confeccionar un exquisito vestido de novia. Sin embargo, al enterarse de la relación, su padre, desaprobando la unión por diferencias de clase social, utilizó toda su influencia para despedir al joven y expulsarlo de la ciudad. Devastada, Anna juró no casarse jamás y vivió el resto de sus días en soledad y amargura, falleciendo en 1914. El vestido de Anna fue entonces adquirido por Elizabeth Dysart, una mujer de la alta sociedad local, quien lo utilizó en su propia boda. Posteriormente, la prenda pasó por manos de varias familias aristocráticas antes de regresar a la mansión Baker, que con el tiempo se convirtió en el Museo Histórico del Condado de Blair. Allí, el vestido fue colocado en una urna de cristal en la habitación que, en antaño, perteneció a Anna. Desde su exhibición ¿Ustedes usarían? Personalmente no. Para empezar, no usaría un vestido. Pero... bueno, no podría usar algo así. Tipo, aunque no esté maldito, es alguien de... es algo de alguien más, que no puede cumplir su sueño de casarse. Entonces, no me gustaría usar una wea así. No se me hace bonito tampoco. Numerosos visitantes y empleados del museo han reportado sucesos extraños que parecen estar relacionados con el vestido. Ellos afirman que en ciertas noches, especialmente bajo la luz de la luna llena, la prenda parece moverse por sí sola. Otros mencionan cómo las mangas se elevan lentamente, como si una presencia invisible intentara ponerse el vestido. Otros aseguran haber visto el vestido balanceándose suavemente, imitando el movimiento de una novia caminando hacia el altar. Lo que se dice es que se trata del espíritu de Ann Baker, quien desde el más allá intenta experimentar la boda que en vida nunca pudo tener. Además de los movimientos del vestido, también se han reportado avistamientos de una figura femenina etérea en las proximidades de la vitrina. Visitantes y empleados del museo han narrado encuentros con una mujer vestida de blanco que deambula por la habitación de Ann Baker, desapareciendo sin dejar rastro. Algunos han experimentado una repentina sensación de frío al acercarse al vestido, acompañada de escalofríos y una inexplicable sensación de estar siendo constantemente observados. Los escépticos atribuyen todo esto a corrientes de aire o efectos ópticos. Sin embargo, el vestido está resguardado en una vitrina sellada, lo que dificulta tales explicaciones. La persistencia de estos fenómenos ha consolidado la reputación de este vestido como uno de los objetos embrujados más famosos del mundo. Bueno, no se me hace peligroso. O sea, sí está raro que se mueva. Si está metido dentro de una vitrina, evidentemente. Pero no se me hace como que el más... wow, raro. No más raro, sino como el más maldito. O sea, simplemente es un vestido. Alguien no pudo cumplir su sueño y ya. Hay cosas peores. Estatua de la mujer de Lemp, la diosa de la muerte. En 1878, en la localidad de Lemp, Chipre, se desenterró una enigmática estatua de piedra caliza conocida como la mujer de Lemp o la diosa de la muerte. Se sabe que data de alrededor del año 3500 a.C. y se cree que representa a una deidad de la fertilidad y también que está maldita. Lord Elfond, que fue el primer propietario documentado de esta estatua, la tuvo en su poder durante 7 años. 7 años en los que 7 miembros de su familia fallecieron en circunstancias misteriosas. Posteriormente, Ivor Manucci adquirió la estatua y al poco tiempo él y todos los miembros de su familia también murieron de manera inexplicable. Lord Thompson Nowell fue el tercer dueño de la estatua. Su familia sufrió del mismo destino trágico que los anteriores propietarios, falleciendo todos en un muy corto periodo de tiempo. Sir Alan Beaverbrook fue el último propietario privado conocido. Él, su esposa y sus 2 hijas murieron poco después de adquirir la estatua.
Sus 2 hijos varones sobrevivieron, pero temiendo por sus vidas, decidieron donar esta estatuilla al Museo Real de Escocia en Edimburgo. A pesar de creer que de esta manera la diosa de la muerte estaría segura en un museo sin hacer daño a nadie, la tragedia no cesó, pues poco después de su exhibición, el jefe de la sección donde se encontraba la estatua murió repentinamente. Aunque las autoridades del museo no reconocen públicamente la existencia de una maldición, los eventos han alimentado la leyenda de que la estatua trae desgracias a quienes la poseen o están mucho tiempo cerca de ella. Igual como eso, ¿no? ¿Cómo confirmas que está maldito un objeto? No, porque si se sabe que alguien dijo, güey, yo maldigo este objeto y pobre el pendejo que vaya y lo toque, es una cosa. Pero cuando no hay información de tal objeto, ¿cómo chingado, claro, confirmas que está o no maldito? Si bien mató un chingo de personas, porque mataba por familias, ¿cómo lo confirmas? O sea, ¿cómo sabes que fue por culpa de eso? Es difícil decir que un objeto está maldito o no. Evidentemente lo está, porque no puede ser que iba a una familia grande y se deshacía de todos. Evidentemente esta cosa está maldita, pero claro, como persona por ahí de poca fe en este tipo de cosas como maldiciones, ¿cómo chingado decís así? Científicamente comprobado de que está maldito. No se puede. La tumba de Tutankamón. En noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter realizó un hallazgo monumental en el Valle de los Reyes, en Egipto. La tumba, casi intacta, del faraón Tutankamón. Este descubrimiento no solamente deslumbró al mundo por su riqueza arqueológica, sino que también desató una serie de eventos que alimentarían la leyenda de una maldición muy antigua. Dentro de la tumba se encontró una inscripción que decía lo siguiente: la muerte golpeará con su bieldo a aquel que turbe el reposo del faraón. Este mensaje fue interpretado como una advertencia para quienes osaran profanar el descanso eterno de Tutankamón. En los 6 años posteriores al descubrimiento, al menos 16 personas relacionadas con la apertura de la tumba fallecieron en circunstancias muy extrañas, siendo las siguientes las más conocidas. Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición, murió en abril de 1923, apenas un par de meses después de la apertura de la tumba, debido a una infección provocada por la picadura de un mosquito. George Confirmo. A mí me picó un mosquito y casi me mata también. Qué horror. Jay Gould, magnate estadounidense que visitó la tumba y falleció poco después a causa de una neumonía. Arthur C. Mace, miembro del equipo de Carter, murió en 1928 tras enfermar repentinamente. Richard Bethel, secretario de Carter, fue encontrado muerto en su residencia en el año 1929, en circunstancias sumamente sospechosas. La prensa de la época amplificó todas estas coincidencias, sugiriendo que una maldición faraónica estaba eliminando uno por uno a quienes habían perturbado la tumba. De hecho, el escritor Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, contribuyó a la difusión de esta teoría al afirmar que las muertes podrían deberse a elementales creados por sacerdotes egipcios para proteger la tumba. Personalmente, para mí tiene toda la pinta de que lo abrían y dentro, ¿no?, de estas cosas hay un humano que está en descomposición o así, ¿no? Debe haber una cantidad de bacterias bien podridas ahí que cuando las abrían las inhalaban y obviamente los mataba. En lo personal, pienso yo, porque justamente no es persona que no fallecían personas que estaban alrededor de esto, sino que las personas que justamente lo abrían. Amistad, le dejé la mamada ahí. Debe tener una wea así como un hongo bien podrido que los mata, weón, los fulmina. Pero a pesar del revuelo, muchos científicos y arqueólogos se mostraron escépticos ante la idea de una maldición. Algunas teorías sugerían que las muertes podrían atribuirse a la exposición a bacterias o esporas de hongos presentes en la tumba, la cual había estado sellada por siglos.
Sin Claro. embargo, estudios posteriores no encontraron evidencia concluyente de agentes patógenos letales en esta tumba. Aunque Howard Carter vivió hasta 1939 sin sufrir incidentes atribuibles a esta maldición, la leyenda realmente perduró y se quedó en la cultura popular, inspirando libros, películas y documentales e incluso videojuegos, volviendo así a la maldición de Tutankamón, una de las más comentadas y más famosas en toda la historia. Qué miedo igual, ¿no? Tipo, ser arqueólogo, encontrar una weá y que la weá te mate. Horrible. Igual y... vaya a saber. Dudo que sean elementales, dudo que sea... Puede que esté maldito y puede ser. Pero para mí tiene toda la pinta de que no estamos preparados para algo tan antiguo. Tipo, la exposición da algo tan antiguo. Y que por eso se hacían mierda. Ya sé que dijeron que se fijaron y no había como que ninguna weá mala, pero siento que es lo más lógico de todo lo que estuvo sucediendo con eso. La calavera que grita. Yo. En Yorkshire, Inglaterra, se encuentra la majestuosa Burton Agnes Hall, una mansión del siglo XVI que alberga una inquietante leyenda, la calavera que grita. La leyenda cuenta que 3 hermanas, entre ellas Anne Griffin, supervisaban la construcción de su nueva mansión. Sin embargo, antes de que la casa fuera finalizada, Anne fue brutalmente atacada por 2 ladrones mientras paseaba por los terrenos de la propiedad. En su lecho de muerte, pidió a sus hermanas que, una vez fallecida, su cabeza fuera llevada al interior de la casa para de algún modo ser parte de su amado hogar. Las hermanas, aterradas por la idea, no cumplieron con su deseo y enterraron su cuerpo intacto. Tras el entierro, la mansión comenzó a ser el escenario de extraños sucesos. Los gemidos inquietantes y los aterradores lamentos nocturnos aterrorizaban a los habitantes. Desesperadas, las hermanas exhumaron el cuerpo de Anne para cumplir con su petición. Y para su asombro, al abrir el ataúd, se encontraron con que el cráneo de su hermana estaba separado del cuerpo y perfectamente limpio de carne, a pesar del poco tiempo que había transcurrido desde su entierro. El resto de su cuerpo aún estaba intacto. Fue así como decidieron llevar la calavera al interior de la casa, donde los fenómenos cesaron, al menos momentáneamente. Un día un sirviente, incrédulo ante la leyenda, decidió arrojar este cráneo que tanto lo incomodaba a un carro de caballos. Los animales se descontrolaron, la mansión tembló y los cuadros cayeron de las paredes hasta que la calavera fue devuelta a su lugar. Finalmente se decidió emparedarla en algún lugar de la casa, donde permanece oculta hasta el día de hoy. Se dice que hasta nuestros días el espíritu de Anne aún ronda por la mansión, especialmente en el aniversario de su muerte. Aunque la ubicación exacta de la calavera es desconocida, su presencia sigue inquietando a todo aquel que visita la mansión. Lucifer. ¿Ustedes le sacarían la cabeza a su pariente para meterlo dentro de la casa? Ni en pedo. Deja gracias, que pasen cosas paranormales antes de meter una cabeza dentro de la casa. Estaba loca la tía también. Pudo haber hecho cualquier cosa, tipo, no, yo quiero que dejen mi habitación como estaba. Tantas cosas, ¿no? No, pidió que le arranquen la cabeza para meterla dentro de la casa. Estás loca, criatura de Dios. Pero bueno, últimas voluntades. A las afueras del Aeropuerto Internacional de Denver se alza una escultura que ha intrigado y aterrado por igual a los visitantes. Con su imponente altura de 10 metros, el Mustang Azul, o como la gente lo ha apodado, Blucifer, es el epicentro de un gran número de leyendas sombrías y teorías sobre maldiciones. El nombre Blucifer nace de una mezcla entre su color azul intenso y el aura demoníaca que emana de su mirada feroz, iluminada por ojos rojos que parecen arder incluso en plena luz del día. Al anochecer, esta escultura adquiere un aspecto todavía más siniestro, como si fuese una bestia apocalíptica, una criatura salido de un relato infernal. Esta leyenda comienza en el año 2006, cuando su creador, el renombrado escultor Luis Jiménez, murió trágicamente durante el proceso de creación. Mientras trabajaba en la gigantesca estructura en su estudio en Nuevo México, una sección de esta, que pesaba cientos de kilos, se desprendió inesperadamente.
La pieza cayó sobre él, seccionando una arteria en su pierna y causándole una muerte por desangramiento. Cuando finalmente se instaló en 2008 frente al aeropuerto, el caballo no solamente cargaba con el peso de su historia, sino con una maldición que, según los rumores, comenzó a extenderse. Y es que viajeros y empleados empezaron a reportar sombras extrañas que merodeaban cerca de la escultura, especialmente por las noches. Algunos afirmaban sentir vibraciones inexplicables o escuchar resoplidos de un caballo en las inmediaciones. Muchas personas creen que Blucifer está ligado a tragedias o problemas dentro del aeropuerto, al que ya rodean teorías conspirativas sobre túneles secretos y símbolos ocultos. Algunos conductores aseguran que sus autos se han averiado inexplicablemente cerca de esta estatua y que los aparatos electrónicos incluso pueden llegar a fallar en su presencia. Aunque los escépticos descartan todas estas historias como exageraciones o el fruto de la imaginación, Blucifer sigue siendo un objeto de fascinación y temor. Para algunos es solo una escultura polémica, pero para otros es una manifestación de la maldición que comenzó con la muerte de su propio creador. Se ve tétrico. Debo decir. Se ve tétrico. Se ve muy tétrico. Se ve incómodo encima. Como molesto a la vista. Más que nada en la noche, ¿no? Está bonita la escultura, está preciosa. Me gustan los caballos, son animales muy, muy hermosos. Me gusta el color azul, ¿no? El azul y el dorado me parece la combinación de color más hermosa que hay. Pero chingada madre, ¿a quién se le ocurrió ponerle un LED rojo en el ojo? El que hizo eso lo hizo con toda la maldad del mundo, porque por eso da tanto miedo. Lo ves, tenía todo el ojo acá brillante y rojo y digo, el diablo, el chamuco. Este es el caballo de Lucifer, tal cual. Amistad. Está fuerte, está potente. Ötzi, el hombre de hielo. En septiembre de 1991, en los gélidos Alpes de Otzal, una pareja de excursionistas hizo un hallazgo que cambiaría la historia de la arqueología para siempre. Un cuerpo humano momificado, preservado en el hielo durante más de 5.300 años. Apodado como Ötzi por el sitio donde fue encontrado, este hombre prehistórico pronto se convirtió en el centro de una inquietante leyenda. Su excepcional estado de conservación permitió a los científicos obtener valiosa información sobre la vida en la Edad de Cobre. Sin embargo, junto a los descubrimientos científicos, comenzaron a surgir rumores sobre una supuesta maldición asociada con esta momia. A lo largo de los años, varias personas vinculadas al hallazgo y al estudio de Ötzi fallecieron en circunstancias que algunos consideran misteriosas. Helmut Simon, por ejemplo, el excursionista alemán que junto a su esposa descubrió a Ötzi, en 2004 desapareció durante una excursión en los Alpes y su cuerpo fue hallado hasta varios días después. Había muerto víctima de una caída fatal. Dieter Warnecke, jefe... Bueno, a ver, el tío también a dónde se fue. Es que no se fue a una caminata en la costanera, se fue a un lugar un poquito peligroso. del equipo de rescate que buscó a Simon, falleció en un ataque al corazón tan solo una hora después del funeral de este. Rainer Henn, patólogo forense que trasladó a Ötzi con sus propias manos desnudas hasta la bolsa para cadáveres, murió en un accidente automovilístico de camino a una conferencia sobre la momia. Kurt Fritz, guía de montaña que llevó a Henn al lugar del descubrimiento, falleció en una avalancha. Rainer Holtz, el cineasta que documentó la extracción de Ötzi, murió de un tumor cerebral poco tiempo después. Y por último, Konrad Spindler, arqueólogo líder del estudio de Ötzi, falleció en el año 2005 debido a complicaciones de esclerosis lateral amiotrófica. Aunque estas muertes han alimentado la leyenda de la maldición de Ötzi, muchos científicos y escépticos argumentan que se trata de simples coincidencias desafortunadas. Actualmente, Ötzi se exhibe en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur, en Bolzano, Italia. A pesar de los avances científicos que ha propiciado su estudio, la sombra de su supuesta maldición continúa intrigando a quien lo visita. El diamante Koh-i-Noor. El Koh-i-Noor es el Koh-i-Noor. Amistad, debo decir algo del anterior. No sé si fue culpa de él. O sea, pasaron cosas extrañas, sí, pero no sé si fue culpa de haber encontrado un humano
acá, ¿no? Primitivo y congelado. Siento que fueron muchas otras cosas que nada que ver. Pero qué curioso que justamente, claro, toda la gente que estaba alrededor de esto le suceda. Es que esta vez siento que fueron muchas coincidencias juntas. Pero bueno, da que sospechar. Ya les contamos la historia del rubí del príncipe negro, pero hay otra joya real que oculta una historia todavía más inquietante. Se trata del diamante Koh-i-Noor o montaña de luz. Quien posea el Koh-i-Noor reinará sobre el mundo, pero también conocerá sus desgracias. Solo una mujer puede llevarlo sin sufrir sus efectos. Esto es una advertencia, la cual ha viajado a través del tiempo, demostrando ser más que una simple superstición a ojos de quienes han estudiado su historia oscura. El Koh-i-Noor originalmente adornó el trono del emperador Shah Jahan, quien construyó el Taj Mahal, pero su destino fue trágico. Fue encarcelado por su propio hijo en los últimos años de su vida, donde solamente pudo ver su creación desde una celda. Tras conquistar Delhi en 1739, Nadir Shah se apoderó del diamante y le dio su nombre actual. Sin embargo, poco después, debido a una conspiración de sus generales, fue asesinado de manera brutal. Y entonces el diamante llegó a Afganistán, donde el gobernante perdió el control de su imperio en medio de traiciones y conflictos. El Koh-i-Noor pasó a manos del líder Sikh Ranjit Singh, quien gobernó con mano firme. Pero tras su muerte su imperio se fragmentó y sus descendientes fueron víctimas de enfermedades, asesinatos y traiciones familiares. Finalmente, este diamante fue confiscado por la Compañía Británica de las Indias Orientales en el año 1849. El Koh-i-Noor fue entregado. Boludo, me cagué a las patas. Pero esto es esto de que uno ve cosas en donde no los hay. Bueno, pero acá veo clarito la cara de una mujer que se está riendo. O solo soy yo. Me dio una cosa. Me dio un calor en el estómago que no siento hace mucho tiempo, boludo. ¿Qué es esto? Chingada madre. Las luces, cosas que pasan. Pero veo muy claro la cara de una mujer riéndose. Entonces a la reina Victoria como botín de guerra, pero consciente de su oscura reputación, Victoria ordenó que solamente las mujeres de la realeza pudieran llevarlo en su cuello. Desde entonces, este diamante ha sido colocado en las coronas de las reinas consortes, la reina Alexandra, la reina María y la reina Isabel, madre de Isabel II, quienes no sufrieron daño alguno. Hoy, el Koh-i-Noor se exhibe bajo estricta vigilancia en la Torre de Londres, evitando que un hombre vuelva a portarlo y sea así víctima de esta extraña maldición. El anillo de Rodolfo Valentino. Vamos. En los años 20, el célebre actor de cine mudo, Rodolfo Valentino, quedó maravillado con un anillo de plata con una gema de ojo de tigre que se encontró en una joyería de San Francisco. El joyero le advirtió que la joya estaba maldita y que todos sus anteriores propietarios habían sufrido de desgracias inexplicables. Rodolfo, de todas formas, decidió comprarlo, minimizando por completo las advertencias de aquel hombre. Valentino comenzó a usar el anillo mientras filmaba la película La joven Rajá. Sin embargo, esta película resultó ser todo un fracaso, algo inusual en su carrera. Muchos lo interpretaron como el primer síntoma de la maldición, y a partir de este momento, su fortuna comenzó a cambiar. Sus películas no obtenían el mismo éxito, y su salud comenzó a deteriorarse sin motivo aparente. En 1926, Valentino sufrió un desgarre abdominal que derivó en una peritonitis. A pesar de los esfuerzos médicos, terminó falleciendo el 23 de agosto a la edad de 31 años. Tras la muerte de Valentino, el anillo pasó a manos de su prometida, la también actriz Paola Negri. Paola era una estrella reconocida, pero poco después de heredar la joya, su salud comenzó a deteriorarse drásticamente. Enfermó de manera repentina, lo que la obligó a retirarse de los escenarios y abandonar su prometedora carrera como actriz. Negri, atormentada, devolvió el anillo afirmando que no podía soportar la energía negativa que emanaba de él. El siguiente en poseerlo fue el músico y actor Ross Columbo, amigo cercano de Valentino.
Sin embargo, poco tiempo después de recibirlo, el 2 de septiembre de 1934, Ross murió a causa de un disparo accidental mientras manipulaba un arma en casa de un amigo suyo. La tragedia dejó perplejos a todos y los rumores de una maldición comenzaron a ganar fuerza. El anillo entonces llegó a manos del mafioso Joe Casino, quien ya conocía la historia en torno a la joya. Inicialmente lo había guardado bajo llave, temeroso de la maldición, pero en un acto de arrogancia decidió usarlo en público en 1938, desestimando las advertencias. Apenas una semana después, Joe murió en un accidente automovilístico. Su hermano, Del Casino, se quedó con el anillo tras la muerte de Joe y decidió guardarlo en una caja fuerte para evitar más tragedias. Sin embargo, 2 años después, en 1940, el actor James Willis, quien se preparaba para una película biográfica sobre Rodolfo Valentino, convenció a Del Casino para usar el anillo en el rodaje, alegando que esto le aportaría autenticidad al filme. Pero la maldición no tardó mucho en manifestarse, pues Willis murió en un trágico accidente de coche camino al set de grabación de esta película. Para añadir más misterio, el anillo desapareció después de este accidente y nunca ha podido ser recuperado. Actualmente se desconoce por completo el destino de esta joya y no se sabe si es que aún existe o si su extraña maldición ha podido cobrar más víctimas. Algo que no, les digo, algo que no voy a entender nunca jamás es que les están diciendo, güey, cada vez que alguien se pone este pinche anillo, le pasa algo muy muy trágico, mal ahí a huevo se quieren poner el anillo. Ese güey sabía que el anillo estaba maldito y sin embargo dijo, no me importa, voy a evitar ponérmelo por un momento, pero en su arrogancia fue y se lo puso. Y una semana después se petit suisse. Entonces, ya chingada madre. Basta. No. Si alguien, güey, si se está cumpliendo un patrón constante con un objeto, supongo que lo más prudente sería no ponérselo. O guardar esa madre hasta que se le pase su pinche maldición. Pero no. Ahí quieren, güey. Quieren usar la cagasta bien maldita. Y bien, así llegamos al final de este video. Esperamos que te hayan parecido interesantes las historias de estos objetos malditos o embrujados. Y si el video fue de tu agrado, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal si es que todavía no lo has hecho, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales, pues todo esto nos ayuda a seguir trayéndote contenido de esta duración y también de esta calidad. Muchas gracias y sin nada más que decir por esta ocasión, yo me despido. Les ha hablado su amigo Masketman. Nos vemos después. Ahí está. Shido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Shido. Moto culiada. Ya, gracias, moto de mierda. Güey, la que me sorprendió y siento yo que empezaron por una de las más fuertes, ¿no? Por ese pinche objeto, esa pinche estatuilla. Para mí fue la más fuerte de todas. Porque las demás, a ver, la silla, los cuadros, una gema, un vehículo, un número de teléfono, una pelota, güey. Hay muchas cosas que son objetos que no se ven malditos. Pero el primero, esa estatuilla de madera con clavos en los ojos y con una soga al cuello, era, a mi parecer, el único que se veía maldito. Realmente maldito. Tipo, a esta cosa le pasa algo. A esta porquería que encontraron en medio del pinche monte. Para mí es la única que realmente se veía maldita. Normalmente tendemos a pensar en cosas malditas como muñecos, ¿no? Que se ven así como que un poquito curiosos, ¿no? Pero para mí, sinceramente, la escultura esa, no solo esa, la del jarrón también, no era un jarrón, era una estatuilla también, ¿no? De acá de la muerte. Para mí son objetos que realmente se ven bien malditos. A diferencia de un anillo. Porque yo supongo que con esas cosas uno tiene que convivir, tipo ponerse un anillo que esté maldito, convivir con el anillo para darse cuenta que está maldito, que genera algo de incomodidad. Sin embargo, con la estatuilla de madera esa, no
ella a través de una pantalla se puede ver que emana algo negativo. Como que no es normal que algo así a través de una pantalla como que demuestre lo maldito que está. A mí ese me recontra impresionó. Porque las gemas las veo y digo, y bueno, pueden estar malditas, pero no se ven mal. No me dicen, no utilices. Se ven bonitas, uno quiere acercarse y verlas de cerca y le yalala. Pero esa estatuilla se ve, para mí fue la peor. Se veía horrible, se veía espantosa. Se veía de que si alguien convivía un año con eso, lo mataba. Horrible la amistad, espantoso. Pero bueno, como ya notaron, estoy muy cagada de la voz. Te cada vez peor. Empezamos con un tono, terminamos con otro. Así que yo también me despido. Nos vemos, amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Se me cuidan, se me portan bien. Y eso, amistades. Cuidado con la gripe, la verdad. Nos vemos. Bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son Quesis Fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?